Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta ocasión les voy a hablar de un blend Scotch whisky muy conocido, con mucha historia. Les presento de la casa Chivas Brothers su edición Chivas Regal 12 años. Como de la marca Chivas Brothers y la etiqueta Chivas Regal ya he hablado en otros videos, voy a ir de lleno al whisky. Este blend de 12 años salió al mercado en 1938, principalmente para ser comercializado en Estados Unidos y recuperar el mercado americano luego de la ley seca. Viene en una caja de cartón, color plateado, ¿sí? Metalizado. Tiene el logo, el símbolo, siempre la etiqueta de Chivas Regal, que hemos visto en las otras etiquetas. La firma de James y John Chivas, los creadores de Chivas Brothers. En la parte superior, el sellito de Chivas Regal identifica. Luego los costados, bueno, dibujos, unas infografías, una llave que representan Escocia, la historia de Chivas Brothers, los leones, todos simbolismos escoceses. En la parte trasera nos habla de que es el verdadero corazón de los blends de Chivas Regal, la malta de Strike Island, tiene mucha historia, que es un espíritu muy generoso, y nos habla un poquito de la historia de la destilería y algunas cositas. En este caso esta caja es de 500 mililitros, de medio litro, y 40% de alcohol. También viene un 750, un litro y medio, 2 litros o litros y medio, dependiendo del país, podrán conseguir distintas ediciones. La botella, típica forma de Chivas Regal, redondeada, gordita, digamos. Tiene la etiqueta, bueno, característica de todos los Chivas. Nos informa 12 años, blend Scotch Whisky. El contenido, la graduación alcohólica. En la parte trasera, tenemos la etiqueta, nos informa la fecha de embotellado, 3 de febrero de 2020. Acá en relieve tenemos la firma, James Jones Chivas. Adelante también en relieve, el sellito de Chivas Regal. Nos dice el establecimiento original había sido en 1801. Viene sin pico vertedor. También hay ediciones de este, hay algunas botellas tienen pico, otras no tienen pico vertedor. Este embotellado, esta edición de 12 años, ha sufrido varios cambios en su presentación, tanto en la caja como las etiquetas y en la receta. Luego de esta introducción, veamos qué nos da este whisky. Vamos al color ámbar, un poquito intenso, no mucho, ¿sí? Tirando más bien a un dorado. El aroma ya se le siente, está muy intenso, tal vez bueno, ya queda muy poco contenido, a lo mejor se ha liberado mucho más los aromas. Esto tiene colorante, tiene filtrado en frío, como toda la línea Chivas Regal. Bien, vamos a la nariz. Bueno, se siente la miel, algo meloso, caramelo. Hay un dejo de nota alcohólica en los whisky de granos. Lo curioso de esta edición de 12 años, el recuerdo que yo tengo es que muchas veces se percibe mucho más el alcohol, en otras no. O sea, depende del lote, el embotellado. En este caso no se nota tanto, está muy tenue. Se siente algo de hierbas, algo de brezo, frutas cítricas también, algo de limón por ahí. Sí, unas notas de hierba, me cuesta precisar. Bien, vamos a la boca. Bueno, hoy yo lo siento un poquito seco, a veces lo siento un poquito más suave, ¿sí? Pero un poquito seco, como cierta astringencia, muy tenue, pero que se le siente en principio es una madera quemada, una madera ahumada, madera tostada. Está el dulce, el caramelo, hay unas frutas, a ver, sí, se siente también como algo mantecoso, con un poquito de manteca. En frutas puede ser algo de manzana.
frutos secos como una avellana tostada, algo de pera. Bien, vamos al final. Bueno, no es muy intenso, tirando medio a corto. Se siente cierto picante suave y dulce. Queda como algo de picante sobre los labios, ¿sí? No hacia el fondo de la boca, por ahí otros whiskies. Una sensación. Queda como un frescor, un picante fresco. Sí, pero persiste. Queda ahí persistiendo ese picante, ese frescor sobre los labios. Bien, veamos qué pasa con agua. Nariz. Bueno, se apagan bastante las notas. Parece algo más de fruto seco, algo de avellana. Queda cierto dulzor de la miel, pero ya se lo siente como demasiado ponerle agua. Sí, algo de naranja puede llegar a aparecer. Bien, vamos a la boca. Ahí cambió, ahí ya no lo siento seco. Esas gotas de agua se ve que lo hidratan y ya pierde esa sequedad, esa astringencia que había sentido al principio. Se sigue percibiendo la madera quemada. Bueno, el picante sigue ahí. Ahora el picante se me trasladó más hacia la mitad de la lengua. No me quedó en los labios. Podría llegar a aparecer la nota de chocolate amargo, pero muy escondida. La pera sí se siente. Ahora una pera acaramelizada por ahí. Bueno, al final se hace más corto y como muy terminante, ¿no? O sea, es una cosa. Pasa y termina. Pero me queda todavía ese poquito de picante, ese frescor, ¿sí? Como decía antes, ¿no? Es un whisky que tomó muchas ocasiones, entonces la verdad que los recuerdos que tengo son variados, ¿sí? He tenido experiencias donde por ahí lo he sentido muy intenso, experiencias que no, experiencias donde lo he sentido muy cálido y en cambio lo estoy sintiendo más fresco. Cuando hicimos la cata virtual, que lo hicimos 2 ediciones que hicimos con la línea Chivas, también sentí otra experiencia, ¿no? O sea, es un whisky que va a depender del momento, del lote, de cómo estemos, la verdad, la experiencia que vamos a tener. Este es uno de los primeros whiskies que bebí, que probé hace más ya de 40 años y que luego, bueno, he tomado en muchas ocasiones, lo he comprado y ya forma parte de mi historia con respecto a la experiencia con el whisky. Como mencioné antes, he tenido, la verdad, diferentes épocas con este whisky, donde la verdad por ahí me atraía mucho, otras que no, lotes donde se le sentía mucho la nota alcohólica, otros que no, o sea, muy dulce, por ahí más seco. La verdad es un whisky que ha variado. Sí, como siempre digo, la marca Chivas Regal, trata de mantener cierto estándar en cuanto a sus productos, a las notas que brindan, más allá que por ahí cambien la mezcla, ¿no? Como sabemos, Chivas utiliza principalmente la malta de Straight Isla y whiskies de granos también que pertenecen a Pernod Ricard. Lo interesante es que con este whisky, bueno, entre tantos años tengo varias historias, ¿no?, asociadas a este whisky y les quiero compartir 2 de estas anécdotas de vivencia con este whisky. La primera sucedió hacia fines de la década de los 90, creo en 1999, principios del siglo XXI, ya por el año 2000, en que una noche en que estábamos chateando por el Messenger con mi amigo Diego y yo estaba bebiendo un Johnny Walker Black, él me comenta que ya se había tomado, yo todavía estaba con mi primera medida de Johnny Walker Black, y él para ese entonces ya se había tomado 3 medidas del Chivas 12. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué aguante tenés? Ese mismo año, para mi cumpleaños, él me obsequió, pues yo no la tenía, hacía muchísimo tiempo que no lo tomaba el Chivas 12, me regaló una botella de esta edición. Abrimos y tomamos un par de medidas, y ahí me di cuenta y recordé por qué había dejado de tomarlo
y porque era tan fácil de beberlo y no sentirlo, ¿sí? O que no nos pegue, ¿sí? Que no nos afecte. Bueno, ¿por qué? Porque es un whisky muy ligero, fácil de tomar y con el cual en realidad hay que tener mucho cuidado. En otra ocasión, en un evento donde podía degustar muchos whiskies, entre ellos tomé un whisky muy ahumado y si mal no recuerdo fue un Octomore o alguno similar. Luego de beber este whisky, que me impactó demasiado y no me agradó en ese momento, quería limpiar la boca, enjuagarme la boca, que se me fuera esas notas de humo, de turba, todo el ahumado que me invadió, realmente me había invadido en la boca y la nariz, y tomaba agua, mucha agua fresca, pero no había caso, se me seguía persistiendo esas notas. Entonces tuve la brillante idea de decir, me tomo una medida de Chivas 12. Y santo remedio, dio resultado, me ayudó a limpiar la boca, a limpiar la nariz y pude continuar bebiendo otros whiskies. Es un whisky que también he bebido en tragos, que va muy bien para mezclar con otras bebidas, con otras cosas, para acompañar un rico café, para tortas dulces, con postres, helados, con chocolates. Un whisky muy versátil porque es muy ligero, en sí muy suave, muy agradable, es fácil de tomar y hay que tener mucho cuidado porque realmente no nos damos cuenta y la botella se nos puede, si estamos con amigos sobre todo, se puede ir evaporar muy rápidamente. Si les gustó este video, no olviden de darle like, de suscribirse al canal, hacerle clic a la campanita para recibir las notificaciones y también nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter y en el blog titowhisky.com. Dado que tengo mucha historia con este whisky y tengo muchas vivencias también con amigos, de compartir momentos, yo le voy a dar 3 titos. A disfrutarlo. Este es uno de los primeros whiskies que viví.